Muy bien, ahora sí empezamos, queridos estudiantes. Tema de hoy, la atmósfera, estructura de la atmósfera, y la segunda hora tal vez llegamos hasta climatología. Muy bien. La atmósfera, estas son las estructuras de la atmósfera. Tenemos, por ejemplo, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exosfera, que son las capas según la variación térmica. Y de acuerdo a la variación química solamente va a ser homosfera y heterosfera. Muy bien. Empezamos. ¿Qué es la atmósfera? Muy bien, ahí está. La atmósfera es la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra, que está constituida por el aire, o sea, vapor, gas, aire, ¿no? Dice que la atmósfera se originó hace miles de años atrás, cuando la Tierra va a experimentar una gran actividad volcánica. O sea, cuando la Tierra empieza con la actividad volcánica, ahí también la atmósfera se origina. Muy bien, es la capa de aire que rodea la superficie sólida. Sólidas son los continentes, líquida es la parte oceánica de la Tierra, que se va extendiendo hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua. Ahí está la troposfera, la estratosfera, va subiendo desde los 0 metros hasta aproximadamente 1000 metros de altitud. Etimología. ¿Cuál es la etimología de la atmósfera? De la palabra atmósfera proviene de dos voces griegas. Atmos, muy bien, que significa vapor, aliento, gas. Epshaira, esfera. Por lo tanto, la palabra atmósfera significa esfera de gases. Concepto, ya hemos dicho que es la capa de aire que rodea la superficie sólida y líquida de la Tierra. De esta manera se va extendiendo hacia arriba. ¿Cuáles son los factores de la atmósfera? Tenemos dos factores. Factores de la energía solar y la gravedad terrestre. La energía solar, ¿qué tiene que ver la energía solar? Dice que dinamiza las moléculas de aire de la atmósfera. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a generar la dispersión. Entonces, por lo tanto, en la troposfera se va a generar la inversión térmica. La gravedad terrestre. ¿Qué tiene que ver la gravedad terrestre? La gravedad terrestre mantiene a los gases próximos a la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad terrestre va a proteger que no se escape estos gases hacia la parte externa, o sea, que tiene que quedarse aquí dentro de nuestro continente. Composición química. ¿Cómo está compuesto la atmósfera? La atmósfera está compuesto de la siguiente manera: por gases permanentes, gases variables y gases contaminantes. Los gases permanentes son los gases más pesados y algunos también son más livianos. En los gases, por ejemplo, permanentes, observan ustedes, nitrógeno el 78%, ¿ya? Nitrógeno el 78% de gases, que esto genera el oxígeno. El oxígeno el 21%. Estos dos son los gases más pesados que abundan en nuestro planeta Tierra. Argón, neón, helio, ellos son los gases más, por ejemplo, los gases más livianos que se van hacia el exterior en el universo. El helio y por ejemplo, el hidrógeno son los gases más livianos. Los gases variables, bien, los gases variables, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, dióxido de nitroso, azufre, y así sucesivamente son los gases variables. Elementos contaminantes de la atmósfera. ¿Cuáles son los elementos contaminantes de la atmósfera? Dice que los elementos contaminantes de la atmósfera no hay problema, Matías, no lo voy a hacer leer porque sí, yo también tengo problemas del sistema con el internet y yo lo voy a desarrollar todo. Atentos más bien ustedes. Elementos contaminantes de la atmósfera, muy bien. Los elementos contaminantes de la atmósfera tenemos el dióxido de carbono, que va a producir el recalentamiento global, que esto va a generar que los deshielos de los polo norte y polo sur se van a descongelar.
Dióxido de azufre, esto va a generar, ¿qué cosa? La lluvia ácida. Este humo que botan las fábricas, ¿no? Se generan, ¿qué cosa? Como una especie de microorganismos y finalmente genera la lluvia ácida. Monóxido de carbono, muy bien. Monóxido de carbono va a generar las enfermedades respiratorias, o sea, problemas para nuestra salud. Clorofluorcarbonado. Este clorofluorcarbonado es uno de los gases más contaminantes, más destructivos de la capa de ozono, ¿ya? CFC, acuérdense, es uno de los contaminantes más destructivos para la capa de ozono. El dióxido de nitrógeno es uno de los contaminantes también muy peligroso para nuestro organismo. Estos son los gases contaminantes de la atmósfera. ¿Quiénes generan esto? El hombre, las fábricas y así sucesivamente. El efecto invernadero. ¿Dónde vamos a encontrar el efecto invernadero? En la famosa troposfera. Muy bien, ahí está. Ocurre por el aumento de la concentración de los gases invernaderos, como por ejemplo todos los elementos contaminantes, como dióxido de carbono, metano, nitrógeno, y así va generando este efecto invernadero que trae como consecuencia el calentamiento global. Si se genera el calentamiento global, ¿qué quiere decir? Que nuestros nevados, nuestros glaciares se van a derretir y eso va a aumentar, ¿qué cosa? ¿No? Nuestros océanos o mares, y eso puede provocar, ¿no? Como por ejemplo, inundaciones. La destrucción, acá dice destrucción, y a construcción le he puesto, la destrucción de la capa de ozono. Muy bien, ¿qué elementos son los que destruyen la capa de ozono? Hemos dicho el KF, ¿no? KFC, y aparte otros artefactos, compuestos o elementos químicos que van destruyendo, ¿qué cosa? A la capa de ozono. La lluvia ácida, ahí está la lluvia ácida, por ejemplo, que se va formando por el famoso llamado dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. De aquí se va generando y se forma, ¿qué cosa? El ácido sulfúrico o ácido nitroso, y eso genera las lluvias ácidas, que es un perjudicial para nuestra piel, que se va como especie que va quemando a las plantas, también va contaminando los ríos y también va contaminando todo lo que va encontrando. Ahí está el efecto invernadero, mira, ¿ve? Los rayos solares como caen, se van y así sucesivamente. La importancia de la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Dice que es importante, acuérdense bien, fíjense bien, hace posible la respiración y la combustión, o sea, condiciona la existencia de la vida. Gracias al oxígeno nosotros podemos vivir, así nuestro planeta Tierra tiene que estar limpiecito, nosotros debemos cuidar. Propaga la luz, ahí está la luz, y ofrece la resistencia, la que hace posible el vuelo de aves y de los aviones, ¿ya? Gracias a la gravedad. Regula la temperatura de la Tierra, ni tan caliente ni tan frío. Permite la transmisión del sonido. Gracias a este aire y viento nosotros podemos escucharnos nuestro propio eco, y así nosotros podemos escuchar nuestras músicas, de repente nuestros cánticos y así, ¿ya? Protege la Tierra y impidiendo del ingreso de meteoros y desmesura de radiación solar. La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. Favorece el desarrollo de ¿qué? De las plantas, ¿no? El famoso fotosíntesis. Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que reciben los suelos, y por lo tanto gracias a eso tenemos pues la papita, la oca, el oyuco, la machua, todo lo que nosotros encontramos en el centro de abastos. Estructura de la atmósfera. ¿Cómo está estructurada la atmósfera? Está estructurada de forma según su variación térmica y según su composición química. Esta imagen que ustedes observan es de acuerdo a su variación térmica. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, que es la última capa de la atmósfera. La exósfera ya está hacia el exterior, donde vamos a encontrar la famosa magnetosfera, que esta magnetosfera nos protege de los vientos solares o de los rayos cósmicos. Observen acá, ahí está, por ejemplo, vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahí está, clasificación de la atmósfera.
Se pueden distinguir varias capas según distintos criterios. Muy bien, de acuerdo a su composición química, se utiliza muy pocas veces. Y de acuerdo a su composición térmica, o sea, la temperatura, es más utilizado las 5 capas. Esta primera capa es de acuerdo a su composición química, la homosfera y la heterosfera. La homosfera, que va desde los 0 metros hasta los 80 kilómetros de altitud. Quiere decir, ¿cuáles son las capas que están aquí? Las primeras capas, la troposfera, la estratosfera y una parte de la mesósfera. En esta homosfera vamos a encontrar los gases más pesados, como el famoso llamado nitrógeno y el oxígeno. Y dice que es homogénea el aire que desde los 0 metros hasta los 80 kilómetros. La heterosfera abarca desde los 80 kilómetros de altitud hasta 1000 kilómetros de altitud. ¿Cómo es la distribución de gases de aquí? Porque mayormente acá están los gases ya livianos, como por ejemplo, tenemos el helio, el hidrógeno y así sucesivamente. O sea, prácticamente son las últimas capas. Según su variación térmica, muy bien, cuando hablamos según su variación térmica, bien, tenemos, ahí están los 5 capas, troposfera, estratosfera y la mesósfera, termósfera y la última que ya está más allá de la atmósfera es la exósfera. Muy bien, ¿cuáles son las capas que están más cerca a la Tierra? Muy bien, dice más cerca a la Tierra están estas 3 capas, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera, desde los 0 metros hasta los 80 kilómetros de altitud. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver la troposfera? Dice que en la troposfera se caracteriza en la que tiene más oxígeno y por eso nosotros vivimos en la troposfera. Y además, esta capa es como, por ejemplo, como la capa de las perturbaciones, muy bien, de las turbulencias o de los ruidos, es la capa más ruidosa, ¿ya? Aquí vamos a encontrar todos los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, o sea, precipitaciones, el viento, las nubes, huracanes, los rayos, los truenos que podemos escuchar. En la estratosfera dice que nos protege del sol, la capa de ozono. En la estratosfera está la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Mesósfera desintegra casi todos los fragmentos espaciales para que no impacten con la Tierra. ¿Qué quiere decir la mesósfera? Que aparecen las primeras cargas eléctricas, o sea, primitivas, las primeras ionizaciones. La termósfera, conocida como la capa de las telecomunicaciones, aquí vamos a encontrar ahí subcapas como Apleto, como capa Kennedy, que van a generar las ondas de radio y las ondas de televisión. ¿Ya? Y la exósfera, que está la famosa magnetosfera, que son estas dos, exósfera y termósfera, son las capas más lejanas de la Tierra, casi ya no tienen aire, mientras que mesósfera, estratosfera, troposfera son los que tienen más aire. Joshua, normal, está, la pantalla no está oscura, ¿no? Joshua. A ver, avísenme si está normal la pantalla. Sí, sí está normal. Muy bien, me avisan por favor, porque me dice inestable. La troposfera, empezamos con la troposfera, muy bien. ¿Por qué se caracteriza la troposfera? Muy bien, es la capa que está en contacto con la corteza terrestre, ¿ya? Con la corteza terrestre, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo las nubes, cómo las precipitaciones, los rayos, todo podemos observar, ¿ya? Dice que la troposfera abarca desde los, por ejemplo, de 12 kilómetros a 18 kilómetros de altitud. ¿Qué más? Es una capa que almacena también calor solar, ¿ya? Y lo que va distribuyendo por toda la superficie de la Tierra de forma obliqua o de forma perpendicular.
En ella se originan los fenómenos meteorológicos. ¿Qué cosas son los fenómenos meteorológicos? ¿No? La temperatura, la nubosidad, todo eso. Bien, la presión atmosférica, sabemos, los truenos, los rayos, los relámpagos, las lluvias, podemos ver. Su principal función de la troposfera es el tiempo y el clima, o sea, la meteorología y el climatología. Es denominada como la capa de los sonidos, porque en esta capa nosotros podemos escuchar, ¿no? Si ustedes prenden la música, de repente alguien está cantando o alguien llama, entonces por eso dice que a esta capa, a la troposfera, podemos denominarla como la capa de los sonidos. Tropo significa capa, como por ejemplo, como cambios, o sea, cambiante. ¿Cuál es su límite superior de la troposfera? Tropopausa. La estratosfera, muy bien, la estratosfera. ¿Por qué se caracteriza la estratosfera? Vean muy bien, acá está el avioncito, muy bien, acá están los rayos solares como van cayendo, ese rayos UV, muy bien. En esta capa se encuentra ¿desde dónde? Desde los 18 kilómetros de altitud hasta los 35 kilómetros de altitud. Muy bien, dice que la estratosfera es llamada como capa de las calmas, que quiere decir que aquí ya no hay turbulencias, aquí ya no hay ruidos, acá ya no vamos a escuchar lo que es nada, ni los rayos, ni los truenos, ni los huracanes. Ok, está bien, hija, está bien. Es llamada como capa de las calmas, ¿correcto? ¿Por qué es importante? Porque dice que entre 24 y 30 kilómetros de altitud hay una capa denominada la ozonosfera, acá está, ¿ven? La ozonosfera, que nos va a proteger de los rayos ultravioletas, ¿ya? Ahí está, nos protege de los rayos ultravioletas, la famosa llamada capa ozonosfera o la capa de ozono. La capa de ozono absorbe estos rayos ultravioletas y solamente deja pasar lo necesario. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, la capa de ozono, porque si se genera la destrucción, orificios, va a pasar más rayos solares más fuertes y eso nos puede traer consecuencias. Dice que en la parte baja vuelan los aviones supersónicos, ¿ya? En la parte baja de la estratosfera vuelan, ¿qué cosa? Aviones supersónicos, muy bien, tranquilamente. Aquí la presencia del oxígeno ya es mínima, o sea, no es tan abundante, es mínima. ¿Cuál es su límite superior de la estratosfera? Estratopausa. Estrato es capa, Efshaira es esfera, ¿no? Capa de esfera, por eso dice capa de calmas, bien calmadita. La estratosfera dice que es la zona de la estratosfera que tiene una concentración muy alta de ozono, estamos hablando de la ozonosfera, está compuesta casi por 90% de ozono de la atmósfera. Esto por eso nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Por qué se caracteriza la estratosfera? Porque nos protege de los rayos ultravioletas, la capa denominada ozonosfera. Mesosfera, medio, muy bien. O sea, meso significa medio, esfera. Muy bien, esfera, esfera, ¿no? Ahí está, capa intermedia. ¿De dónde a dónde abarca? Desde los 35 kilómetros hasta 85 kilómetros aproximadamente. Por eso se acuerdan, cuando hablábamos de la homosfera, estaban las tres primeras capas, ¿no? Estaba la troposfera, la estratosfera y una parte de la mesósfera, porque llegaba hasta los 80 kilómetros. De esos 85, muy bien. Dice que en esta región se encuentran las primeras huellas de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas son las famosas llamadas ionizaciones, ¿ya? De ionización. También se localiza una capa de vapor de sodio llamada sodiosfera. Esta famosa sodiosfera, acá pueden observar ustedes, este es el color del cielo, azul. Y por eso es el reflejo en nuestros mares, océanos, lagos, lagunas y en los ríos. Cuando nosotros dibujamos un paisaje y nosotros coloreamos los ríos de color azul, lagos de color azul,
porque ustedes saben que agua no tiene color. Entonces, por lo tanto, es el reflejo, ¿ya? De la famosa, ahí está la zodiosfera, es el reflejo, dice, la cual absorbe radiación de color azul que proviene del espacio, dándole dicha coloración al cielo. Entonces, ¿en qué parte se encuentra la zodiosfera de la atmósfera? En la mesósfera, ¿ya? Mesósfera. ¿De qué color es? De color azul. ¿De dónde proviene? Del espacio, dándole dicha coloración. Dice que esta zona, de su zona es fría, ¿ya? Y también es estable. Ni tan caliente, ni tan frío, es intermedio. Pues la zona fría de temperatura estable. Su región superior es denominada mesopausa. Aquí vamos a encontrar estas famosas nubes, como por ejemplo cuando el ocaso del cielo, o sea, el ocaso, por ejemplo, del sol cuando ya se está ocultando, nosotros vemos así como una especie de nubes noctilucentes, ¿ya? Estas son las famosas nubes noctilucentes que nosotros podemos observar, ¿ya? Entonces, la famosa mesósfera. Termósfera, de termo caliente, ¿no? Muy bien, termósfera. O sea, la palabra termo significa caliente, efshaira, capa, caliente. Entonces, por lo tanto, zona más caliente, ¿ya? La termósfera es la zona más caliente. Comprende desde dónde? Desde los 85 kilómetros hasta los 1000 kilómetros de altura aproximadamente. Casi a ese límite de la atmósfera. Dice, en la termósfera ubicamos a los satélites artificiales, o sea, las comunicaciones, los cuales hacen posible las comunicaciones. En esta capa se produce la volatilización de los meteoritos, ¿bien? Que al rozar con nuestras atmósferas se vuelven en, por ejemplo, se vuelven en como una especie de estrellas fugaces, ¿no? Como una especie de fuego, como pueden observar acá, mira, ¿ven? Ahí están. Y generan, pues, estas famosas estrellas fugaces. Y también acá se va a generar los famosos como especie de auroras polares, ¿ya? Auroras polares, ahí están. Auroras polares, ¿no? Tanto en el polo norte como en el polo sur, ¿ya? Las famosas auroras polares y las famosas estrellas fugaces. La ionosfera o termósfera está conformada por una serie de subcapas. ¿Cuáles son esas subcapas más importantes? Apletón F2, que le llaman, que este F2 nos va a permitir la comunicación televisiva, o sea, las ondas de televisión. Y la subcapa Kennedy nos va a permitir la comunicación radial, o sea, las ondas de radio, así como podemos observar en esta imagen. Onda emitida, onda reflejada, emisor, receptor. Ahí está nuestro planeta Tierra. Entonces, así se van generando estas famosas comunicaciones, como una especie de satélites artificiales. ¿Por qué creen que tenemos, por ejemplo, las emisoras de radio, televisión, que nosotros podemos escuchar internet, señales de internet y así sucesivamente? Entonces, a la termósfera se le conoce como las telecomunicaciones, y también hay dos subcapas importantes que es Apletón y Kennedy. Y también están las auroras boreales, auroras australes, auroras septentrionales o simplemente auroras polares, ¿ya? Y las estrellas fugaces. Y al final la famosa exosfera. Muy bien, la exosfera ya es la parte externa lejana a la atmósfera. Muy bien, zona intermedia entre la atmósfera y el espacio exterior, está más lejos. Los átomos y las moléculas que lo integran están muy separados entre sí y a causa de la distancia existente. Algunas de ellas llegan a escapar de la atracción terrestre. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a encontrar qué cosa, la famosa llamada magnetosfera, ¿ya? Esta famosa magnetosfera que fue descubierta por James Van Allen, lleva su nombre de James Van Allen. Este es el famoso campo magnético. Las famosas son como especie de alitas más grandes, se llaman electrones, y las más chiquitas se le llaman
protones, ¿ya? La más chiquita son los protones y la más grande son los electrones. Entonces, esto nos protege de los vientos solares, ¿ya? Nos protege de los rayos cósmicos o de los vientos solares a la Tierra, ¿ya? Magnetosfera, o sea, como especie de imán que lo absorbe. Por eso es importante este famoso llamado el campo magnético. La magnetosfera nos protege de los rayos cósmicos o los vientos solares. Muy bien, hasta ahí estamos llegando y nos pasamos a climatología.